El tema de la crianza de los hijos es un tema muy apasionante, entre otras cosas porque cada evento y cada suceso en la crianza de los hijos no es un evento aislado, es una ruta que nosotros llevamos, y toda ruta tiene un destino, nos lleva hacia algún lado. Cuando uno coge una ruta y esa ruta uno sabe que lo lleva a un destino, pues está bien. El problema es cuando uno cree que va en una ruta que lo va a llevar a un destino y al final se encuentra que esa ruta no lo llevó a ese destino. Generalmente cuando una persona piensa que va por una ruta hacia un destino, pero esa ruta lo lleva a otro, se le considera que la persona está perdida. Está perdida porque va hacia un lado, pero en ese camino nunca va a llegar a ese lado. En el tema de la crianza de los hijos es algo fundamental. Ninguna cosa es aislada, ninguna cosa es eventual. Todas las cosas que atravesamos en el desarrollo de la crianza de nuestros hijos van a terminar llevándonos a nosotros como papás, pero lo más trágico, llevando también a nuestros hijos a algún destino. Si la ruta es buena, vamos a llegar a un buen destino. Si la ruta es mala, vamos a llegar a un mal destino. Y quiero aclararle esto: no depende de la intención que uno tenga, sino de la ruta, porque hay padres bien intencionados pero caminando por una ruta equivocada. Entonces no depende de la intención. Yo puedo coger por la autopista Simón Bolívar derecho y decir voy para Popayán, y tengo toda la intención de ir a Popayán, hasta orarle a Dios y decirle: Dios, respáldame en este viaje a Popayán. Pero si cojo hacia allá, ¿dónde llegaré alguna vez a Popayán? ¿Por qué? Si tengo la intención, le oré a Dios, porque esa no es la ruta. Sencillo. Entonces hay padres que hacen una cantidad de cosas, hasta vienen a la iglesia, oran por sus hijos, oran por su familia, pero están yendo en la ruta equivocada. Y por más que ores, ayunes y hagas lo que quieras, si no estás en la ruta adecuada, no vas a llegar al destino adecuado. Eso es clave. Y lo interesante de esto es que uno desde afuera, no el que va en la ruta, sino el que va hacia afuera, puede predecir y decir: esa persona que dice que va hacia Popayán, pero va hacia allá, nunca va a llegar a esa ruta. La gente dice: ese nunca va a llegar. Entonces, cuando uno está criando hijos, hay gente que dice: los hijos de este señor no van a llegar a ninguna parte. Yo ya los estoy viendo más perdidos en la delincuencia, en la drogadicción, en el madresolterismo. Sin embargo, la gente avanza en eso. En ese sentido, entonces, es que quiero compartir esta noche este tema de la disciplina en el manejo de la crianza de nuestros hijos, como un pilar que es fundamental en el desarrollo de nuestros hijos. Y es importante que nosotros podamos tener claridad en que nosotros confundimos mucho dos términos, sobre todo los cristianos, en lo que tiene que ver con disciplina y castigo. Disciplina y castigo. Y a veces creemos que los dos términos son iguales. De hecho, tenemos a veces una mala interpretación bíblica en esos dos temas, pero hoy no nos vamos a meter en la teología de la disciplina y del castigo, porque ese no es el tema. Sin embargo, es bueno revisarlo, porque a veces tenemos confusiones allí y enredos sobre el Dios que disciplina y el Dios que castiga, y a veces pensamos que es lo mismo, disciplinar y castigar es lo mismo, y desde el punto de vista etimológico y desde el punto de vista de los conceptos son cosas totalmente diferentes. Entonces yo quiero que trabajemos un poquito en el tema. ¿Sí coge o no coge? Bueno, vamos a partir de una verdad bíblica, y la verdad bíblica que tenemos nosotros esta noche como punto de partida es que a mí como papá y a usted como mamá o como tía, como abuelo, como una persona que está asumiendo un rol de crianza de un niño, Dios nos impulsa a dar instrucción que forme la vida del niño o de la niña, no para este momento, sino para el futuro. No hay un sueño que nosotros los papás tengamos que el futuro de nuestros hijos, ¿cierto? Si usted tiene un niño de una semana de nacido, usted ya lo quiere ver caminando. Si el niño ya está caminando, usted ya lo quiere ver entrando a estudiar. Si el niño está en primaria, usted ya lo quiere ver en bachillerato. Si está en bachillerato, usted ya lo quiere ver en la universidad. Si está en la universidad, usted ya lo quiere ver trabajando.
O sea, los padres tenemos de por sí una visión muy futura de nuestros hijos, y eso está bien, y eso creo que está dentro de lo normal. Entonces, la verdad bíblica nos dice que a nosotros Dios nos impulsa, Dios nos anima a que nosotros le demos instrucciones a los niños que los formen para el futuro. Un papá que tiene una visión conforme a la visión de Dios, o una mamá, es un padre o una madre que siempre está visualizando a sus hijos hasta 5 y 10 años más adelante. O sea, si usted tiene un hijo de 5 años, usted ya tiene que verlo como de 10, como lo quisieras ver, porque lo que tú siembres a los 5 es lo que vas a tener a los 10. Si tu hijo tiene 10, pues tú tienes que estar pensando en él con 15, porque lo que siembres a los 10 lo vas a obtener a los 15, porque esto es un tema de siembra y de cosecha. Esto no es un tema de que el niño te va a coger la idea de una vez, sino que eso tiene que ser un proceso. Entonces, en este sentido, hay un texto bíblico que nosotros lo sabemos de memoria en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. La versión tradicional dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y es clave eso. Ahora, note usted que la palabra clave ahí es la palabra instruye o instrucción. Entonces, ¿cuál es la tarea de los padres de familia? Básicamente es impartir una instrucción. Y ahí es clave en el sentido que nosotros entonces nos estamos volviendo es instructores. Y no somos simplemente papás, sino instructores de nuestros hijos. Bueno, ahora sí cogió. En ese sentido, entonces, tenemos que establecer en primer lugar una diferencia entre lo que es disciplina y lo que es castigo. Y hay algunas cositas que yo quiero que usted, sobre todo, hacer un énfasis, y que eso sea lo que a usted se le quede grabado de tantas cosas que seguramente yo voy a decir en este rato. Entonces, digamos y conceptualicemos de la siguiente manera: disciplina consiste en entrenar la mente y el carácter del niño o de la niña hasta que se convierta en un miembro del hogar y de la comunidad, dueño de sí mismo, constructivo, y que requiere el empleo de todo tipo de comunicación con él o con ella. Y ahí hay que resaltar unas palabras que son claves en el tema de la disciplina, y la primera de ellas es entrenamiento. La disciplina es entrenamiento. Disciplina no es castigo, disciplina es entrenamiento. Y cuando a usted su mente toma la palabra entrenamiento, ¿qué se le viene a la cabeza? A usted se le viene a la cabeza un entrenador, ¿cierto? Un entrenador de fútbol, o un entrenador de no sé, hoy en estos días que pasamos por el tema de los Juegos Olímpicos, pues uno veía entrenadores de todo tipo, ¿no? Entrenadores de todo tipo. Y lo que está diciendo entonces este concepto es que usted, como papá y mamá, debe cumplir un rol con sus hijos, frente a sus hijos, un rol de entrenador. Usted es el entrenador, y usted todos los días debería de ponerse la camiseta y decirle a su hijo: este día vamos a tener una jornada de entrenamiento y vamos a entrenar al niño, lo vamos a entrenar. ¿Qué aspectos nosotros? Porque el entrenador, digamos, de un deporte, pues sabe qué es lo que tiene que fortalecer, si es la parte muscular, si es la parte de la motricidad, si es la parte de tantas cosas que los deportes exigen. Pero en el caso de nosotros como padres, en el tema disciplinario, hay dos elementos a los cuales papá y mamá y abuelos y tíos tienen que apuntarle en el tema de la disciplina y el entrenamiento, y es entrenar la mente y el carácter del niño. Mente y carácter, que son elementos claves en la vida de un niño. Mente, usted sabe, tal vez usted lo sepa o tal vez no, que el cerebro humano funciona a través de circuitos electrónicos que se van quedando grabados en la mente, porque la mente que Dios nos dio, Dios nos la dio para almacenar información. Yo no sé si ustedes han visto en los aparatos electrónicos o eléctricos una tarjeta que tiene una cantidad de mapas, unos mapitas que son como brillantes, con una cantidad de circuitos. Ese es el cerebro nuestro también. Y cada aprendizaje de una persona es una liniecita en el cerebro. Por eso cuando aprendemos algo es difícil luego desaprenderlo. ¿Por qué? Porque la mente no se hizo para desaprender, sino para aprender. Entonces,
cuando yo estoy en una dinámica de levantar a un niño pequeño, yo tengo que entender cómo funciona el cerebro de ese niño. Y yo tengo que entender que yo tengo que lograr imprimir ese mapa con las instrucciones pertinentes en la mente del niño. Y ellos lo asimilan de manera fácil, solamente que a veces nosotros los padres no cumplimos el rol de entrenadores, sino que nos convertimos en otra cosa, pero no entrenadores. El entrenador, cuando llega a entrenar a su deportista o a su equipo, él llega con un plan de entrenamiento. El entrenador no llega a decir, bueno, vamos a ver qué hacemos hoy. No, él sabe que tiene un plan de entrenamiento. Papá y mamá deberíamos tener un plan de entrenamiento y saber qué es lo que les vamos a enseñar, porque la disciplina no es pegarle al niño, disciplina no es prohibirle cosas al niño, disciplina es entrenamiento. Metas eso en la cabeza, y si lo único que aprende esta noche es eso, está bien. Disciplina es entrenamiento. Un niño un niño indisciplinado es un niño mal entrenado, y el problema del mal entrenamiento muchas veces no es del niño, sino del entrenador. Si el entrenador no está, por ejemplo, usted se imagina un equipo de fútbol donde los niños lleguen todas las tardes a entrenar y el entrenador no vaya. ¿Cómo va a jugar ese equipo de fútbol el domingo cuando tenga torneo? No va a jugar a nada, ¿cierto? Un deportista de alto rendimiento que llegue todos los días al lugar a la sede de entrenamiento, pero el entrenador no llegue, o el entrenador llegue pero se la pase hablando por celular todo el tiempo de entrenamiento, ¿qué va a pasar? Pues no va a estar entrenado, y finalmente van a decirnos que el deportista es malo, es que no sabe. No, es que le faltó entrenamiento. Pues muchas de las actitudes y de los comportamientos de nuestros muchachos obedecen exclusivamente a falta de entrenamiento. No los entrenamos, y si no los entrenamos, pues ellos van cogiendo mañas y manías y cosas. Pero cuando Dios nos los entrega a nosotros, Él nos los entrega como cuando ¿alguna vez usted ha manipulado el yeso? Que usted lo mueve y él tiene un tiempo en el que está muy fresquito, y usted con ese yeso hace lo que a usted se le antoje. Pero llega un momento en que, ¿qué pasa? El yeso se endurece. Y de ahí para adelante, ¿cómo se manipula ese yeso? A los golpes. Toca coger un martillo y un cincel y empezar a darle duro. Pues los niños son como ese yeso. Ellos tienen un tiempo en el cual tú les fijas todos los parámetros, todas las disciplinas y todo el entrenamiento. Ahora, si esperas hasta que el niño ya se ponga duro, ya te toca con otro proceso. Y es el proceso que muchos padres toman, y es el proceso pues de pegarles, de tantas cosas que no tendrían sentido en la medida en que el niño está entrenado. Entonces, el entrenamiento es dejar en el corazón, en la mente del niño, unas instrucciones, que dice Proverbios 22:6, instruye al niño, pero también es tocar el carácter del niño. El carácter es la esencia de lo que el chico es. Eso quiere decir entonces que este entrenamiento va a tener unas características muy particulares, porque ustedes saben que el carácter tiene que ver con las huellas o las marcas que se dejan en la personalidad de alguien. Eso es carácter. Nosotros vamos formando el carácter a través de marcas que vamos teniendo en nuestra vida. Pues mire, yo le quiero decir esto con toda la autoridad y con toda la pasión que se pueda tener. Usted es la persona encargada, como papá o como mamá, de marcar el corazón de su hijo, pero marcarlo para bien. Tristemente, muchos niños han sido marcados por sus padres, pero han sido marcados para mal. Rebeldías, mentiras, desobediencias, toda una cantidad de comportamientos que tienen son marcas en su carácter que han sido dejadas en sus padres por descuidos y por malas actuaciones y por tantas cosas que nosotros a veces cometemos. Entonces, el tema es ese, es dar un entrenamiento que pase por la parte de la mente, de los hábitos, de formar en el niño eso, pero también que toque el carácter del niño. Pero eso hay que hacerlo consecutivamente, perseverantemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que empecemos a ver que el niño se convierte en un miembro de nuestra casa y de la comunidad. El término dice dueño de sí mismo, entonces podríamos decir autocontrolado. Una persona entrenada es una persona que se sabe comportar, que no necesita que le estén mostrando el palo para que entonces se ponga quieto. Hay niños que son como los perritos, ¿no? Hasta el perrito usted tiene que mostrarle el periódico y entonces el perrito pone buena postura. Pero es que hay una diferencia grande entre el niño y el perrito, ¿cierto? El niño tiene la capacidad de ser entrenado para que él pueda ser autocontrolado. Entonces le pongo un ejemplo. Nosotros en nuestra casa establecimos una norma desde que nuestras hijas eran pequeñitas, y es que
solamente se puede comer cualquier tipo de alimento en la mesa del comedor. No se permite comer ni en las camas, ni en la sala, ni en ninguna parte. De tal manera que nuestras hijas, cuando ya estaban grandecitas y venía alguien y de pronto destapaban un paquete de algo, cualquier cosa, iban a comer, ellas enseguida, de manera normal y de manera espontánea, se paraban de donde estaban, iban a la mesa y se sentaban, y a veces la gente decía, no, venga, pero comamos acá. Y las niñas decían, es que en esta casa no se puede hacer eso, aquí comemos es en la mesa. Así sea unos chitos o unas papitas o lo que sea, nos las comemos es en la mesa. Y no había necesidad de decirle, recuerden lo de la mesa. No, ellas ya lo sabían. ¿Por qué? Porque habían recibido un entrenamiento para eso. Y ahora ya la gente que frecuenta mucho nuestra casa saben, ellos terminan entrenados también, que cualquier cosa que vayan a comer tienen que ir y sentarse en la mesa, porque en otro lugar no está permitido tomar ningún tipo de alimento. Entonces, el tema es que nosotros a través del entrenamiento formemos niñas y niños, jóvenes y jovencitas que tengan un autocontrol, que ellos se sepan conducir a sí mismos, que no necesiten del policía que esté detrás, ni de la mamá cantaletosa, ni del papá regañón para que hagan las cosas, sino que con el entrenamiento que tienen y con el impacto que han tenido de la enseñanza en su corazón, entonces ellos van a ser autocontrolados. Ahora, eso suena bonito, pero no es fácil. Es una tarea que se nos va casi toda la vida en eso, y tiene que haber una dedicación. Tiene que ser como el entrenador del equipo de fútbol, o como el entrenador del boxeador, o como el entrenador del luchador, que todos los días está ahí entrenando, y repiten las mismas jugadas, y repiten las mismas cosas, y hacen los mismos movimientos. ¿Con qué fin? Con el fin de que el movimiento o el comportamiento sea repetido y aprendido. Los niños requieren de la casa de ese entrenamiento, y hay que entrenarlos. Lo que uno ve normalmente en las casas es que no existe el entrenamiento. Lo que existen son unas normas que se dan, pero que nunca se les hace seguimiento. Entonces, el mismo tema, en esa casa solamente se permite comer en la mesa, pero el niño de vez en cuando se le olvida y se sienta a comer en la sala y no pasa nada. Entonces el niño dice, no, aquí se puede comer en cualquier parte. El tema de la norma, eso es una mentira, aquí eso no pasa. Entonces cuando hay un entrenamiento, un seguimiento de las cosas, él empieza a ser una persona autocontrolada y empieza a hacer las cosas de manera espontánea. Para eso se requiere el empleo de todo tipo de comunicación. Cuando hablamos de todo tipo de comunicación, significa que la única manera de entrenar a un niño no es a los gritos. Hay otras maneras también de hacerlo. A veces toca levantarles un poquito la voz, yo sé que toca hacerlo, pero no es la única manera, hay muchas maneras también de hacerlo. La disciplina entonces es instrucción y preparación para la vida, es impartir a los niños el conocimiento y el entrenamiento sobre deberes, derechos y límites. Esas tres palabras son claves, porque hoy en día tenemos una niñez y una juventud llena de derechos, pero sin deberes y menos sin límites. No hay límites. Al muchacho no se le pone límite, porque limitarlo a veces es afectar el libre desarrollo de su personalidad. Qué mentira tan grande. Si el niño necesita tener esos tres elementos en su balance perfecto: deberes, que es lo que tiene que hacer; derechos, a que es que él tiene derecho; y límites, hasta dónde él puede llegar. Él no puede llegar hasta donde él quiere. Él va teniendo límites que en la medida en que va creciendo nosotros se los vamos corriendo un poquito, pero cuando el muchacho es autocontrolado, se sabe conducir, él mismo establece sus propios límites. Y es el muchacho que dice, yo me tengo que ir a la casa ya porque en mi casa la puerta se cierra a las 10. No tiene la mamá que estarlo llamando a las 9:55 a darle la cantaleta y amenazarlo con que lo va a dejar en la calle. No, él es autocontrolado y dice, yo tengo que irme. Y solo por poner un ejemplo, pero tantas otras cosas más. La disciplina debe ayudar al niño y a la niña a ser productivo y a convertirlo en un adulto maduro y responsable. Qué tristeza que hoy en día lo que tenemos es una cantidad, porque aquí en Colombia se supone que uno es adulto a los 18 años, ¿no? Pero ¿cuántos muchachos de 18 años cumplen con esa condición? Maduro y responsable. Son adultos porque tienen una cédula, pero no son ni maduros, mucho menos responsables. Ahora, ¿quién tiene la culpa? ¿El muchacho? En alguna parte sí, pero la mayor proporción de culpabilidad está en que le faltó un buen entrenador, una buena entrenadora en la casa,
que le explicara las cosas, que le dijera bien cómo es. Ahora, ¿qué es lo triste? Que cuando nosotros no educamos a nuestros hijos, ellos sufren afuera. Porque afuera hay unas leyes establecidas, afuera hay unas normas que si ellos no las cumplen, pues van a ser entonces sancionados. Y uno encuentra con personas que les cuesta realmente, aún personas adultas que les cuesta en el trabajo, les cuesta en la universidad, les cuesta en los deportes, les cuesta en toda parte. ¿Por qué? Porque su formación básica no se dio. Y cuando usted no es formado en su parte básica, pues más adelante mucho menos. El castigo, por su parte, es considerado como un método de control. El castigo es un método de control, no es un método de enseñanza. El castigo es un método de control. Es uno de los medios para aplicar disciplina y tiene su lugar, pero en la mayoría de los hogares a veces se abusa del castigo. Muchos padres consideran que disciplina y castigo son lo mismo, cuando en realidad las cosas son diferentes. El castigo, cuando se establece como método de enseñanza, genera algo que es terrible en los seres humanos, que es el condicionamiento. Tomo otra vez el ejemplo y perdónenme que sea un poquito brusco en este ejemplo. La manera a través de la cual nosotros educamos a un animalito como un perro es a través del condicionamiento, ¿cierto? Si se sale a la calle, le pegamos. Entonces él se condiciona y dice: salir a la calle me significa un palazo, entonces no salgo más. El perro tampoco es tan caído del todo. Entonces el castigo repetitivo genera condicionamiento. Y muchas veces nosotros tenemos en nuestras casas una cantidad, sobre todo de jóvenes, con condicionamiento. Entonces ellos saben que cualquier cosa que hagan les va a generar un castigo, y ese castigo es lo que los motiva a hacer las cosas bien. Es lo que pasa con algunos creyentes también, que tienen la idea de un Dios castigador y no cometen los pecados y no hacen las cosas, es por puro miedo al castigo, no por amor a Dios, sino por miedo al castigo. Entonces el problema del castigo continuado es que genera un condicionamiento. Entonces llega el muchacho a ser un adulto que necesita castigo para funcionar. ¿Y quién lo tiene que castigar? La esposa, el jefe, el pastor, o si no, no funciona. ¿Por qué? Porque él desde niño fue condicionado, que él solamente hacía las cosas ¿cuándo? Después de una buena pela. Entonces él se enseñó a eso. Fue un hombre adulto, se casó, y solamente funciona si la esposa lo castiga, solamente funciona si el jefe lo castiga, y solamente funciona si el pastor lo castiga. Y eso no es un entrenamiento, eso es un acondicionamiento. Y eso es lo que se hace con los animales, que usted les hace, generalmente en los circos y eso, los entrenan con base en pegarles, y entonces el animalito se condiciona al castigo. Y cuando le hacen eso, entonces, por eso cuando el entrenador de los leones o de los tigres entra a la jaula, él tiene que llevar el látigo. ¿Por qué? Porque el látigo es el elemento de condicionamiento. Métase ese entrenador sin látigo para que vea lo que pasa. Se lo comen los tigres, completamente. Entonces eso pasa con un niño que ha sido entrenado o que ha sido formado a través del castigo. Ahora, el castigo sí tiene su lugar, pero no debe ser el método de enseñanza a los niños. Es un método de control, donde nosotros hacemos algo en ese momento puntual por un asunto, un comportamiento puntual del niño. ¿La Biblia autoriza el castigo físico? Sí, la Biblia dice que con la vara nosotros podemos menguar la necedad de los muchachos. Dice la Biblia que les podemos dar vara, que al fin y al cabo la vara no los va a matar. Entonces está bien el castigo físico, pero no como forma de entrenamiento. El castigo es un elemento de control, es un momento puntual en el que al niño se le va a castigar en ese sentido. Efesios capítulo 6 versículo 4 dice, Efesios capítulo 6 versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Note que este pasaje es muy claro. Hay un texto en Colosenses que no me acuerdo en ese momentico cuál es, usted lo puede buscar luego, que dice: y ustedes padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen.
no los exaspere. Entonces está diciendo no mantenga con esa correa en la mano dándoles a toda hora. No mantenga a toda hora quitándoles pues todo, porque es el método a través del cual usted los entrena. No, ese no puede ser el tema. Debe haber una disciplina preventiva, y esa disciplina preventiva tiene todo que ver con entrenamiento. Usted entrena al niño desde que es muy pequeño. Usted lo puede entrenar casi que desde el mismo momento en que nace. Usted puede empezar su proceso de entrenamiento, y él puede saber y verlo a usted como un entrenador. Entonces, en esa disciplina preventiva, usted debe tener en cuenta varias cosas. Número 1, sea coherente y justo cuando se trata del comportamiento que espera de un niño. Nunca espere de un niño comportamientos de adulto, porque el niño es niño. Nunca espere de un niño de 1 año el mismo comportamiento de uno de 12 años, porque es diferente el comportamiento. Entonces, sea coherente con las expectativas que tiene. A una vez se les sorprende padres que tienen unas expectativas terribles acerca del comportamiento de sus hijos. Entonces, los traen a la iglesia, que es el caso donde más se da. De por sí, las sillas de la iglesia son sillas para adultos. Entonces, el niño se sienta y las piernitas le quedan colgando al niño, ¿no? Resulta que usted, después de 15 minutos de estar sentado y con las piernas colgando, la circulación empieza a afectarse y usted empieza a sentir un hormigueo en las piernas. Haga el ejercicio y verá, súbase por allá a un muro y siéntese donde las piernas le queden colgando, y verá que a los 15 minutos usted ya tiene un fenómeno que uno dice: se me durmieron los pies o las piernas. Entonces al niño se le adormecen los pies. Entonces él empieza a moverse, y entonces empieza la mamá a decirle: compórtese, compórtese. Él se está portando como un niño. Así son los niños. Aparte de eso, el culto demora 3 horas, y resulta que la atención de un niño está para 15 a 20 minutos nada más. Entonces él, después de 15 minutos, él está buscando algo que hacer porque él ya se aburrió. Una vez había una familia en mi iglesia y ellos tenían un niño pequeño, por ahí de unos 6 años, pero el niño era muy piloso. Un día el papá me dice: pastor, ¿cómo te parece que el niño dice que no quiere volver a la iglesia? ¿Y por qué no hablas con él? Porque no nos quiere decir por qué, simplemente dice que él no quiere volver, y cuando decimos vamos para la iglesia él se pone mal, y cuando llegamos a la iglesia está peor y no quiere. Entonces, bueno, yo me acerqué al niño, un niño de 6 años, y yo le dije, Felipe se llamaba, ahora ya es un muchacho grande: contame qué es lo que te pasa y tal. Y bueno, en medio de la conversación el niño me suelta esta perla, me dice: lo que pasa es que usted por todo se enoja, y usted mantiene muy enojado. Yo le dije: ¿por qué? Me dice: sí, porque usted cuando sale al frente hace así y grita y dice cosas, y entonces a mí me da miedo, porque es que yo creo que es que usted está enojado. Entonces a mí no me gusta la gente enojada. Entonces yo entendí que uno en el mensaje pues como que se emociona y todo lo demás, pero para el niño, mientras que para los adultos dice: oh, qué pasión y qué ganas con las que predica el predicador, el niño está diciendo: ese señor está bravísimo. Y a mí me da miedo un señor bravo. Entonces él no quería venir a la iglesia porque yo estaba muy enojado. Entonces me tocó empezar a corregir un poquito el tono de voz, para que, yo me imagino que ese puede ser el pensamiento de otros niños también. Pero entonces lo que quiero decir es: en el tema disciplinario, nunca te hagas expectativas con un niño que no son reales al niño. Si es un niño pequeño, él es un niño pequeño, y él se va a portar como un niño pequeño, y él va a tener actuaciones de un niño pequeño. Entonces no te sorprendas del que llora, del que grita, del que hace su show ahí, porque así son los niños. Nosotros los adultos debemos tener la capacidad de comprenderlos y de entenderlos. Ahora, si tú no quieres un niño gritando, si tú no quieres un niño caminando y corriendo por el templo, por el salón de reunión, pues arma un buen programa de atención, y él no te va a gritar ni te va a molestar. Él va a llegar directo al lugar que le corresponde y va a estar feliz allá. Pero si es como en mi iglesia, que los niños solamente salen en el momento del mensaje, entonces todo ese tiempo de alabanza, todo ese tiempo de oración, de intercesión, de guerra, todo eso, el niño no entiende nada de eso. Entonces él empieza a buscar qué jugar, y él empieza a buscar qué hacer, y entonces hay que entender que son niños. Sea realista en cuanto a sus expectativas. Fije límites estableciendo algunas reglas simples pero importantes. Explíquelas a ellos y repítalas continuamente. Volvemos y decimos, es un entrenamiento mental. Entonces al niño hay que decirle qué vamos a hacer ahora, cómo lo vamos a hacer, qué está bien y qué no está bien, porque a veces los niños no saben que eso está mal. Entonces le estamos exigiendo algo que todavía no les hemos fijado y que todavía no se los hemos explicado. Entonces al niño hay que ser claro, hay que explicarles de manera simple, de manera sencilla, cuáles son las normas que existen de convivencia en cualquier lado, sea en la casa, sea en la iglesia, cuando vamos a visitar a los abuelos, cuando vamos a una visita donde hay una familia amiga. Entonces le establecemos las normas y le decimos al niño y se las repetimos varias veces.
Temas como cuando los adultos están conversando, por favor no metas tú la cucharada, o a menos levanta la mano para darte participación. Entonces el niño ya sabe. Cuando te pregunten algo sobre las cosas íntimas de la casa, antes de dar alguna respuesta, pregúntale a tu papá o a tu mamá si puede compartir eso o no lo puede hacer. Entonces el niño ya lo sabe. Pero uno encuentra papás y mamás enojadísimos con el niño porque ¿cómo se te ocurrió decir eso? Pues usted nunca le había dicho que eso no se podía decir. Él no sabía que eso no se podía decir. Y se lo preguntaron y él lo dijo. Si usted le hubiera dicho antes, él lo hubiera mirado a usted y usted le hubiera dicho no, y él no hubiera dicho nada, porque está entrenado. Pero si no tiene ningún tipo de entrenamiento, pues vamos a tener dificultades allí en ese momento. Muestre con sus acciones lo que usted espera de su niño. Muéstrele con sus acciones. O sea, usted no puede esperar que él sea calmado si usted no lo es. Él no puede esperar, o él no puede entender que usted le hable de ser amable si usted no es amable. Vea, salude, y luego usted tampoco saluda. Entonces hay veces que llegan los papás, el típico papá de iglesia, ¿no? Pastor, ¿qué hago con mi hijo que es que se está volviendo tan rebelde? Y uno dice dentro de uno, porque uno lo puede decir en voz alta porque eso es feo, uno dice pues de tal palo tal astillas, que vos sos rebelde también. ¿Cómo no va a ser tu hijo rebelde? Si nunca se somete a nada en la iglesia, pero quiere que el hijo sí se lo someta a él. Claro, usted no puede esperar de su hijo algo que usted no hace. ¿Cuándo su hijo es sometido? Cuando usted también es sometido. ¿Cuándo su hijo es creyente? Cuando usted también es creyente. ¿Cuándo su hijo es honesto? Cuando usted también es honesto. ¿Cuándo su hijo es acomedido? Cuando usted también es acomedido. Pero usted le dice a su hijo, se ha acomedido, ayude. Y resulta que él nunca lo ha visto usted, ni siquiera poniéndole la silla a la esposa para que siente. Entonces él no ha aprendido porque no ha visto en usted ese ejemplo. Entonces demuestre con su ejemplo, o muestre con su acción lo que usted espera del niño. Demuestre con su ejemplo cómo controla usted su enojo cuando está disciplinando al niño y en otras oportunidades. Es muy importante que usted controle muy bien el enojo cuando las cosas no están saliendo bien. Es muy importante. Establezca siempre, por favor, una relación positiva con el niño. Uno a veces se encuentra con papás y mamás que tienen una relación totalmente negativa. No, usted no es capaz, no, usted no puede, no, usted siempre me hace quedar mal, no, usted, y todo es no. En una ocasión un hombre tenía que ir con su hijita pequeñita al centro. Y usted sabe lo que es ir con un niño pequeño al centro, ¿cierto? Que eso es problemático, la niña no camina tan rápido como uno y todo lo demás. Entonces el papá le tocó irse con ella a hacer una vuelta al centro. Entonces él usó una estrategia muy interesante. Cuando ya se iba a bajar del bus en pleno centro, le dijo a la niña: mami, lo que más me gusta de andar contigo es lo rápido que tú caminas. ¿Usted qué se imagina que pasó después? Esa niña, mientras el papá daba un paso, ella daba dos. ¿Por qué? Porque la relación que él estableció con su hija fue positiva. ¿Qué hubiera pasado si él le hubiera dicho lo contrario? ¿Qué cañengo haberme la tenido que traer usted con lo lenta que es usted? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado cuando se baja del bus? Pues empieza a jalonearla, empieza la niña a llorar, empieza a tener una actitud diferente. Pero mire el tema tan interesante del entrenamiento. Simplemente a través de una relación positiva con el niño se motiva. Uno conoce papás que definitivamente no tienen nada de esto, sino que toda su relación es negativa. Vamos a ir a hacer tal cosa, pero mucho cuidado con ta. Vamos a ir a la iglesia, pero ya sabe, ¿no? ¿Qué? Y entonces, claro, el niño ya llega de una vez como predispuesto a decir, no, pues que mi papá siempre espera lo peor de mí. Cuando nosotros tenemos que ser muy positivos con ellos y decir las cosas de manera muy positivas. Tenga en cuenta una buena disposición física del lugar donde van a permanecer los niños, porque el desorden invita a la indisciplina. Si usted va a tener a sus niños en la casa y su casa es desordenada, ¿cómo va a ser el comportamiento de sus hijos? Va a ser desordenado. Si usted va a estar en la iglesia y todo el mundo se mueve, todo el mundo camina, todo el mundo hace desorden, ¿cómo se van a portar los niños? Desordenados también. Entonces es muy importante que usted mantenga un orden en las cosas, y ese orden va a condicionar el comportamiento disciplinario de los niños también. Quien lo creyera, pero es así. Si usted tiene una casa desordenada, sus hijos van a levantarse desordenados. Si usted tiene una iglesia en completo desorden, las maestras de la escuela dominical, si usted no acomoda bien las sillas, si usted no acomoda bien las cosas, lo más seguro es que la clase vaya a ser marcada por la indisciplina. Usted tiene que tener todo en orden, y el orden va a mantener el orden también en el comportamiento, que es algo bien importante entonces en la vida de los niños. Esta sí que es importante. Mira,
entienda que los niños expresan sentimientos a través de acciones. Vuelvo y les repito, los niños expresan sentimientos a través de acciones. Nosotros los adultos sabemos guardar apariencias. Entonces usted tuvo una discusión con su esposa en la casa y se vino para la iglesia, y usted aquí en la esquina compone la cara, ¿cierto? Usted la compone y usted llega con una sonrisa. ¿Y cómo va? No, bien. ¿Cómo va todo? Excelente, bendecido, bendecido por Dios. El niño no. Si el niño tiene una situación emocional mala, él llega a la iglesia y lo primero que hace es esto: perdónenme. Pero ¿por qué la silla? Él está expresando algo que está interno en él. No es que él quiera mover la silla, no es que a él le molestó la silla, no, hay algo adentro que a él le está molestando. ¿Cómo lo expresa? Con acciones. Entonces es el niño que le jala el pelo al otro, es el niño que pelea, es el niño que hace cosas, y es el niño que no tiene comportamiento adecuado. Cuando nosotros tenemos este tipo de niños en el colegio, por ejemplo, ese niño que no quiere escribir, ese niño que se porta mal en el colegio, entonces nosotros enseguida mandamos a llamar a los papás y los pasamos a través de una charla psicológica. ¿Por qué? Porque es que el problema no es el niño, el problema es que al niño algo le está pasando en la casa. Y él está reaccionando porque el niño no va a llegar una mañana a decirle a la profesora: profesora, es que me siento tan triste por lo que está pasando en mi casa. No, él no es de ese tipo, él todavía no tiene la madurez para manejar eso, como un adulto lo haría. No, él llega expresando sentimientos a través de acciones. ¿Qué acciones? Jugar, desobedecer, saltar, subirse donde no tiene que subirse, haciendo cualquier cantidad de cosas. Entonces, cuando tú ves a un niño inquieto, cuando tú ves a un niño desobediente, cuando tú ves a un niño que tiene una disciplina complicada, siempre pregúntate: ¿qué estará queriendo expresar? Algo interno tiene. Hay una inconformidad en su casa, hay una situación compleja, hay una situación difícil que está viviendo, y si usted es un papá inteligente, usted va a sentar a ese niño y le va a preguntar: hijo, ¿qué es lo que te pasa? Cuéntame qué está pasando, porque ese comportamiento obedece a que algo te está pasando. ¿Con qué no estás de acuerdo? ¿Qué te está preocupando? ¿Qué te está molestando? ¿Qué es lo que te tiene incómodo? Y a lo mejor el niño le va a decir: qué es lo que está pasando. Nosotros en el colegio nos encontramos con sorpresas terribles de niños que dicen: una vez había una niña que de un momento a otro empezó a ser muy agresiva, y entonces la interrogamos: mami, ¿qué es lo que pasa? Y la niña agacha la cabeza, le empiezan a salir lágrimas y finalmente dice: es que en estos días mi mamá sacó un cuchillo para enterrárselo a mi papá. ¿Y cómo fue eso? No, ellos estaban en la cocina, empezaron a discutir y de un momento a otro ella cogió el cuchillo y se le fue, y él la forcejearon ahí, y entonces yo estoy muy asustada y muy preocupada porque qué tal que mi mamá mate a mi papá. ¿Cómo expresaba la niña eso? Con mal comportamiento en el colegio. Tenía un comportamiento terrible. Entonces es interesante esa parte. Detrás de un niño indisciplinado existe una realidad emocional. Algo le está pasando al niño. No es porque él es así, algo le está pasando. Por eso cuando veas a tu hijo con un comportamiento extraño, investiga qué se está pasando. Puede ser que en el colegio está siendo molestado, puede ser que en la casa está siendo molestado, puede ser que en alguna parte le está pasando algo, y usted tiene que interrogar y saber qué es lo que está pasando. El 85% de los problemas en cuanto a la disciplina es culpa del educador o del padre de familia. Mire la estadística: el 85% de los temas de problemas disciplinarios en los muchachos no es culpa del niño, es culpa de los padres, es culpa de los padres o del educador. En el caso del colegio, cuando el educador no sabe manejar a los niños se le vuelven, pierden el control. Es muy importante que usted como papá aprenda a saber que sus hijos, aunque vienen de una misma fuente, el mismo papá y la misma mamá, son absolutamente diferentes. No son igualitos, son diferentes. Y usted tiene que aprender a conocer las diferencias de sus hijos, sobre todo cuando usted está haciendo el rol de entrenador. El entrenamiento no es igual para todos. Yo no sé cómo hacían nuestros papás antiguos, en el caso de nosotros que éramos 5, para entrenarnos a los 5, cada uno distinto. Y lo hicieron, y hoy en día uno encuentra papás con 1 o con 2 y dicen: ese niñito ya se me salió a mí de las manos. ¿Y cuántos años tiene su hijo? ¿18 o 20? No, tiene 6. Y dice: así que ya te salió de las manos. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no conocemos la condición del niño, y a veces pensamos que a todos los vamos a tratar igual, y no, los niños no son iguales todos. Hay unos que tienen una manera, otros tienen otra. La habilidad del entrenador es saber cómo aborda el entrenamiento de cada uno de sus hijos.
Algunos de una manera, otros de otra, y es muy interesante aprender a manejar ese tema. Dar participación a los niños y a las niñas es hacer que ellos en su casa sean agentes activos, no sean simplemente los niños que tienen que hacer lo que nosotros decimos. No, de vez en cuando pídale una opinión. Mira, a veces los niños tienen ideas tremendas sobre cosas, pídale opiniones, déjelos que opinen, déjenlos que hablen, déjelo ser un agente participativo, y usted se va a dar cuenta de la sorpresa que se va a llevar, sobre todo de su comportamiento y la postura que empiezan a asumir cuando ellos empiezan a tener responsabilidad dentro de la casa. Hacemos una reunión familiar y escuchamos la opinión del niño o de la niña y respetamos y valoramos lo que opina, aunque sea algo muy básico y muy sencillo. Las reglas impuestas en casa deben ser claras desde el principio. Por eso el entrenador, cuando llega al campo de entrenamiento, él trae su material de entrenamiento ya listo. Él no empieza a improvisar, él no empieza a decir, bueno, vamos a empezar con 5 vueltas a la cancha. No, mejor 10. No, bájenle a 8 mejor. No, él dice 10 y 10 son, porque él sabe qué quiere lograr con esas 10 vueltas. Y luego dice, bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio, este movimiento. Y él no dice, no, esperen un momentico, mejor hagan otro. No, él sabe lo que van a hacer. Papá y mamá tienen que tener claridad sobre los asuntos. ¿Cuáles son las normas de esta casa? ¿Cuál es la regla de esta casa? Claras y contundentes, sin temor a confusión, sino que se deben manejar de una manera bastante clara y bastante fuerte. Cuando pida algo, hágalo de forma positiva. Por favor, habla en un tono más bajo y calmado, en lugar de decir, no grites. Entonces, siempre que vaya a pedirle algo a un niño, hágalo de manera positiva. De hecho, hoy día en los manuales de convivencia y en los manuales de normas en los colegios, le están pidiendo a los docentes que no usen la palabra no. En vez de poner no arroje basura al piso, coloque, por favor, lleva la basura al tarro. Es lo mismo, pero dicho de manera positiva. Yo no sé por qué los papás tenemos una postura a veces tan negativa para todo. Que no haga tal cosa, que no haga la otra, que no le dije, que no. Y no somos capaces de pensar un poquito, razonar un poquito y dar una instrucción de manera positiva. De dar una instrucción. Todo lo que es negativo tiene su parte positiva. Usted todo lo puede decir de manera positiva, si quiere, si lo quiere hacer. Si no, usted puede ser negativo y ser tan negativo que dicen que había un hermano, un papá que era tan negativo que una vez se desmayó y no volvió en sí, sino en no. Tan negativo, pues, era un chiste, ¿no? Entonces, eso no debe ser así. Escuche esto: ofrezca advertencias y avisos usando una clave de ¿cuándo? Entonces. Esto es muy importante, especialmente para las mamás, y perdónenme que me meta con ustedes las mamás, pero las mamás son expertas, parece que hubieran hecho un curso de amenaza con los hijos. Ya te dije que te voy a pegar. Y usted la encuentra con esa cantaleta desde las 7 de la mañana y son las 7 de la noche y todavía está en lo mismo. Acordate, ya casi, la última. No, usted nunca le habla a un niño de esa manera. Use esta clave es totalmente funcional. Entonces usted siempre use ¿cuándo? Entonces, o sí, entonces. Cuando termines de ver el programa, entonces lavas los zapatos. Punto. El niño le quedó claro. Termina de ver el programa y debe ir a lavar los zapatos. Pero si usted empieza a decirle, ojalá que cuando termine de ver el programa estén los zapatos lavados, o si no, usted ya sabe lo que le va a pasar. No tiene sentido. La instrucción no es clara. La instrucción es más clara cuando usted le dice, cuando esto pase, sucederá esto otro. Cuando esto suceda, acontecerá lo otro. El cuándo entonces es una clave muy funcional en vez de las amenazas. No amenace a su hijo, que él no funciona con amenazas. Más bien dígale las cosas como son, claramente. Cuando esto pase, va a pasar esto otro. Cuando termines de hacer la tarea, entonces sigues haciendo tal cosa, o vas a salir un rato. Entonces el niño ya la tiene clara, no necesita usted estarle amenazando. Mire esta otra: algunos comportamientos que no son peligrosos para los niños deberán ser ignorados. Decida cuáles son los comportamientos que usted puede ignorar. Hay papás y mamás que no le pasan nada a los hijos. Cosa hecha, cosa pagada. Hizo esto, tenga. No debemos de ser así. Mire, Dios es tan bueno con nosotros que nos pasa tantas cosas. Usted trate de mirar cuáles cosas usted puede pasarles y páseselas.
No tiene que estar encima todo el tiempo. Algunas cositas usted las puede pasar. ¿Quién determina eso? El papá y la mamá en común acuerdo. Este comportamiento se lo vamos a pasar, vamos a hacernos los que no nos dimos cuenta, como una manera también de mostrar misericordia y bondad con el hijo. Uno conoce papás que, como dice el dicho, no les rebajan ni media a los muchachos, los mantienen apretados en todo momento, y eso genera un condicionamiento también. Entonces, ¿qué necesita el muchacho cuando es un trabajador para trabajar? Que lo mantengan apretado. Para ser un buen esposo, que lo apriete. Si no lo aprieta, no funciona. No, de vez en cuando démosle un poquito de libertad. Hizo eso y a lo mejor el niño después podemos conversar sobre lo que hizo, que no es que no nos dimos cuenta, nos dimos cuenta, pero se lo pasamos también un poquito. Todo comportamiento positivo, reconózcalo. Mire, de las quejas principales de los muchachos, ¿cuáles son? En cuanto a esto, ¿qué le ha dicho generalmente su hijo a usted respecto de esto? ¿O nunca le ha dicho nada? ¿A usted? Esa es la queja típica del muchacho que dice: papá, es que usted no ve y no lo malo. Usted no ve y no lo malo. Usted nunca ve nada bueno en mí. Y cuando uno se pone a hacer el análisis, es verdad, es verdad. Y yo a mis hijas las tramaba con una frase que decía: es que lo bueno yo ya lo sé. Pero no es verdad, uno tiene que reconocérselo. Uno tiene que reconocérselo. Les decía: no, es que de lo bueno aquí no hablamos, porque yo lo bueno ya lo sé. Hablamos de lo malo. Pero no, eso no está bien. Hombre, si tienen un buen comportamiento, mencionémoslo. Le dijimos que tenían que llegar a las 8 y llegaron a las 7:59. Qué bien, cumpliste. Igual que si llega a las 8:05, ya vas a ver que va a tener una sanción por eso. Pero si llega antes, está bien. Uy, te portaste excelente en la iglesia, qué bueno. Participaste en algo en la iglesia, uy, te felicito, qué bueno. Entonces siempre, cualquier comportamiento, por sencillo que sea, siempre y cuando haya sido positivo, menciónelo para que el niño no tenga el reclamo de decir: es que usted solamente ve lo malo, que es casi el reclamo que hacen todos los muchachos, sobre todo en el tiempo de la adolescencia, ¿no? Estábamos hablando de la disciplina preventiva, lo que usted hace antes de, como entrenamiento. Ahora pasamos a la disciplina correctiva. Podríamos hablar un poquito de que el tema tiene que ver con castigo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Proverbios capítulo 23, versículo 13. Vamos rapidito a ver si nos alcanza el tiempo. Proverbios 23, 13 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Hay que corregirlos. En algún momento se debe usar la disciplina correctiva. ¿Funciona? Claro que funciona. ¿Cuál debería de ser el comportamiento normal de un hogar? Disciplina preventiva, entrenamiento. Y cuando ya el muchacho se sale del entrenamiento, entonces ahora sí viene la parte correctiva. Pero si la parte correctiva es el modus operandi de la casa, estamos condicionando a los muchachos al castigo. Y no van a funcionar si no es con el grito, o con el juguete en la mano, o con el castigo y la amenaza. Y eso no está bien. Entonces, se deben tener en cuenta algunos aspectos que mejorarán el comportamiento de los niños. Claves esas 3 palabras, mire. Y esto uno tiene que orarle mucho a Dios y entrenarlo uno también. Sea amoroso, apacible, pero firme. Si usted dijo no, es no. No tiene que gritarlo para decirle que no, simplemente dígale que no. Es más, dele un abrazo y dígale que no. Dígale como le dicen en el factor X, ¿no? Yo así les digo a mis hijas: esta vez tengo que decirte que no. Todo el preámbulo pues del programa de factor X. Esta vez tengo que decirte que no. O sea, no siempre te tengo que decir que sí. Papá, pero es que yo quería salir. No, esta vez te tengo que decir que no. Hoy dije que no, punto. Pero no tengo que gritar, no tengo que hacer un gesto con la cara de rabia, no tengo que, no. Vamos a hacer otra cosa, o ya tengo otro plan. No. Entonces, sea amoroso. Apacible significa no fomente la guerra, no fomente el conflicto. Que su manera de hablar sea tan suave, tan tranquila, que usted no tenga que formar un caos, pero sea firme en sus decisiones. Si usted dijo a las 10, punto. Con una sonrisa si quiere, pero es a las 10. Entonces ese es un tema complicado. Su firmeza debe mantenerse con amabilidad y consistencia. Gestos para eso: mírelos a los ojos y mantenga el tono de voz. No suba el tono de voz. Cuando usted sube el tono de voz es una muestra de que usted está sintiendo débil. Entonces tiene que gritar para hacerse sentir más fuerte. Y los muchachos saben eso. Ellos son más psicólogos que nosotros.
Ellos saben que cuando nos hacen perder el control, dígame a usted si no le ha pasado. Mamá, es que les quería pedir un permiso para tal cosa. No, hijo, no vas a ir. Mamá, ay, que no. El niño ya sabe que va ganando. Porque a la tercera, ¿qué le dice usted? Pues vaya, hombre, que ya me sacó fue la rabia. Y él gana, él sabe el método. Él dice, no es sino que mi mamá levante la voz y ya voy ganando. Entonces, ¿qué dice allí la enseñanza? La firmeza debe mantenerse con amabilidad y consistencia. Mire a los ojos y mantenga el tono de voz. Que el hijo sepa que usted no está descontrolado porque él le está poniendo a prueba. Si 10 veces le pregunta, 10 veces dígale que no. Pero dígalo siempre con el mismo tono de voz. No necesitas gritarlo, no necesitas abrirle los ojos, no necesitas despelucarte para decirle que no. Simplemente un no es no y ya. Si hay algún problema que le hace perder el control, antes de hacer cualquier cosa, deténgase y ore. Porque nadie está exento de perder el control. Pues los muchachos son expertos en sacarlo de casillas, ¿no? Son expertos, pues que son nuestros hijos porque los queremos tanto y a veces nos salen con unas cosas que uno definitivamente pierde el control. Nunca tomes ninguna medida disciplinaria cuando estás con el control suelto porque vas a cometer un error. Si algo, diga al chico, ahorita no vamos a hablar del tema y date la vuelta, busca un espacio, relájate, respira y trata de volver a tomar el control y ahora sí volvemos a abordar el tema sobre el cual estamos hablando. Pero no puedes perder el control porque vas a tener problemas. Este que sigue es una clave muy importante y que a veces nosotros no lo hacemos. Siempre que vaya a hablar con un niño en un momento crítico, tóquelo, pero tóquelo suave. No lo toque duro porque el toque duro genera agresividad en el niño. Tóquelo muy suave y eso apacigua al niño. Eso lo va a bajar, así sea una persona ya, un muchacho ya mayor. Siempre que le vayas a hablar en un momento de esos críticos, donde tú le vas a confrontar por algo, donde le vas a decir algo correctivo, usa la dinámica del toque. Eso funciona hasta con los adultos. Uno como pastor le va a llamar la atención a un hermano, no hay nada más que cuando usted le pone la mano aquí suavecito y le dice, hermano, necesito hablar con usted. Y él sabe de qué se trata, pero con ese toque usted ya generó un impacto positivo en esa persona. Diferente que usted no le diga nada y le haga un gesto, o lo peor como hacemos algunos papás hacen y mamás con sus niños, los empujan o los cogen muy fuerte, entonces el niño dice aquí ya hay problemas y el niño va a tener una reacción complicada. Siempre toque al niño suavemente, nunca humille ni avergüence a un niño, nunca haga eso. Nunca haga eso, nunca lo castigue en público, nunca lo avergüence por alguna cosa que él hizo, porque en la, ¿cómo se llama eso? En el tratado ese de Ginebra, que es el tratado de la guerra, donde los países se enfrentan en guerra, dicen que debe existir como un uso regulado de la fuerza. Si usted es más grande, más fuerte, tiene un tono de voz más alto que un niño, si usted lo agrede, lo violenta o lo humilla, usted está infringiendo una ley que es básica entre los conflictos y es, hombre, si usted no necesita hacer eso, no lo haga, y menos si ese es su hijo, no lo haga, porque le está tocando el corazón, se lo está marcando, pero lo está marcando de manera negativa, de manera muy negativa. No sé si usted tenga alguna experiencia donde alguien, y si es el papá o la mamá, pues peor, ¿no? Cuando te avergonzaron, cuando te hicieron quedar mal, te gritaron, te humillaron, eso es bastante complicado. Mire esta, si se trata de un problema entre niños, cuando tenemos más de un niño en la casa, hay veces hay problemas entre ellos, que pelearon, que están en un conflicto, dice, si el problema es un problema entre niños, ubíquese en medio de ellos, nunca deje los dos niños juntos, no, párese usted en la mitad, ubíquese en medio de ellos y si es posible, póngase al nivel de la estatura de ellos, para que pueda conversar, para que usted pueda tomar el control y no que alguna cosa vaya a pasar allí extraña. Si el problema tiene que ver con un objeto o un juguete, tome el objeto calmadamente usted hasta que el problema se resuelva. ¿Qué es lo que generalmente un papá hace o una mamá cuando el conflicto entre dos niños es por un juguete? O para ninguno de los dos de una manera brusca, o somos condescendientes de pronto con el más pequeño, ¿no? No, entonces cójalo usted. No, no debe ser así. Tómelo usted y resuelva el conflicto. Los niños llegan a acuerdos tan fácil. Usted le dice a los niños, va a jugar usted primero, y el niño dice, bueno, listo, hágale, y se acabó el problema.
Pero si usted viene bruscamente y se lleva el juguete o se lo da al otro, ahí queda la rencilla. Siempre trate de manejar eso de esa manera. Si el problema es con usted, procure usar un lenguaje no verbal que no sea amenazante y evite la violencia. Aquí otra vez las mamás son especiales, ¿no? Las mamás tienen una capacidad tienen un lenguaje no verbal muy fluido, ¿no? Abren los ojos, tuercen la boca, yo no sé, tienen una capacidad especial de mostrar su molestia a través de gestos. Pues los hombres también, pero más un poquito, las mujeres son más expresivas. Trate de no hacer eso, porque eso es una forma de agresión. Cuando usted le habla a una persona y le abre los ojos o le tuerce la boca o le hace algún gesto de estos, eso es una forma de agresión, y en ese momento no se debe de manejar ese tema. Seleccione la estrategia de disciplina más apropiada a la situación y a la edad del niño. Puede ser el aislamiento, ignorar la situación, pérdida de privilegios o resolución pacífica del problema. Siempre trate de pedirle a Dios cómo resuelvo este problema. No use siempre el mismo método. Algunos usan el único método que tienen, es el juguete. Todo se soluciona en esta casa, ¿cómo? A juguetazos. O todo es pérdida de privilegios. Si haces eso, no ves más televisión, pásame el celular, te quito esto, no vas a la iglesia. Y los niños empiezan a perder privilegios. No todo se soluciona de la misma manera. Cada caso tiene una manera de solucionarse. Algunos inclusive pasándolos por alto. Dice, ay, no le paremos bolas a eso. Y ya, muchachos se calman con eso. Entonces, o resolviendo pacíficamente el problema. Formas de aplicar disciplinas saludables. Los niños no se portan de manera perfecta en todo momento. Cuando usted necesite detener un comportamiento inaceptable, debe actuar siempre con autocontrol y sin violencia. Es uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos. Tomar control en un momento en que el niño necesita ser abordado puntualmente. Porque a veces el niño está descontrolado y en cambio el papá y la mamá también. Entonces se descontrola todo el mundo. Y ahí no se hace nada bien, porque no estamos dando una buena enseñanza, no estamos dando un entrenamiento allí. En este sentido debe existir coordinación y entendimiento entre los cónyuges o los equipos de maestros. No puede ser que el papá diga una cosa y la mamá le diga no, eso no lo vas a hacer, porque entonces ahí no estamos haciendo nada. Tiene que haber una coordinación. Entonces, ponernos siempre de acuerdo y procurar la manera de ayudarnos los unos a los otros. El castigo debe ser proporcional a la falta, eso nosotros lo sabemos. Si la falta es pequeña, pues el castigo sea pequeño. Si la falta es grave, pues ya el castigo puede ser un poco más fuerte. Estas son algunas sugerencias para el manejo de situaciones que ameritan la aplicación de medidas disciplinarias. Entonces, aquí tome nota puntualmente, porque estas observaciones son muy funcionales. En primer lugar, seleccione el lugar apropiado para disciplinar. Es muy bueno que usted no haga las cosas a la carrera, sino que usted tenga un lugar donde usted disciplina, o sea por aislamiento, o sea por el castigo físico, pero que haya un control allí, que se sepa hacer. Expresa tus sentimientos sin atacar el carácter del niño. Entonces es decirle al niño, no es que tú me hagas dar rabia, lo que me hace sentir mal es tu comportamiento. ¿Qué es lo que me hace poner triste? Que te pedí desde la mañana que recogieras los zapatos y no los recogiste. Eso es desobediencia, y esa desobediencia me genera una tristeza. Y no es que usted me mantiene más con una rabia. No, porque es que entonces el niño dice, y la observación del niño es típica, ¿no? Entonces ¿para qué me trajo? ¿Para qué me dio vida si lo va a mantener con rabia? No, es que a nosotros los niños no nos dan rabia, a nosotros nos pone mal es el comportamiento. Entonces explíquele siempre al niño la diferencia entre el carácter del niño y el comportamiento. Adoramos a nuestros hijos en el buen sentido de la palabra, en que los queremos, pero no aceptamos algunos de sus comportamientos. Entonces es explicarle al niño, mira, lo que a mí me tiene molesto realmente hoy es tu comportamiento, porque hiciste esto, le pegaste a tu hermanito y eso no está bien, eso me molesta de ti. No, tú no me molestas, me molesta es tu comportamiento. Eso funciona hasta con los hermanos de la iglesia. Uno le dice al hermano, usted no es que me caiga mal, hermano, pero es que lo que usted está haciendo no está bien. Entonces ya la persona dice, bueno, por lo menos no es que yo le caigo mal al pastor, sino que es mi comportamiento el que esté desajustada a la situación. Entonces siempre expresa tus emociones. Dile al niño cómo te sientes. Me siento triste, me siento mal. ¿Por qué, mamá? No, porque es que te estoy pidiendo eso y no lo has hecho. Entonces eso me hace sentir mal a mí también. Enfóquese, esta es clave, enfóquese en el problema presente
y no en los años pasados. Hay mamás que cuando el niño le hace una pilatuna, entonces le sacan en cara desde que nació. Es que esto, eso. No, eso ya pasó. Ahorita estamos tratando el tema presente. El asunto es lo que pasó hoy, el comportamiento que acabas de tener. Ignorar los comportamientos irritantes que no son peligrosos. Otra vez, decida cuáles comportamientos usted los va a pasar. Hay cositas que uno le puede pasar a los muchachos y que no son peligrosas. Acciones que se deben tomar. ¿Qué hacer cuando un muchacho tiene un mal comportamiento? Pues son las recomendaciones que en esta noche yo traigo para ustedes. Primero, retire algún privilegio. Eso funciona cuando usted le quita privilegios a los niños. Este tipo de estrategia debe tener en cuenta la edad del niño, que éste pueda entender la aplicación de la norma. Eso le dará una opción si se controla, si hace lo que le gusta, si continúa portándose de manera inadecuada, entonces seguirá perdiendo privilegios. Este tipo de enfoque enseña a los niños a ser responsables de sus actos. Como hiciste esto, perdiste esto. No que yo te lo quité, tú lo perdiste, tú lo renunciaste a través de tu comportamiento. Ahora, hay que tener en cuenta cuáles son, porque algunos papás dicen, el privilegio que te voy a quitar es el de ir a la iglesia. Entonces, o nosotros que manejamos el campamento de niños, pastor, es que fulanito no va a ir al campamento porque está castigado, perdió el privilegio del campamento. Yo le digo, pues si se está portando mal, mandalo antes al campamento, que allá va a fortalecer su comportamiento, no le quité el campamento. Entonces hay que saber también qué se va a hacer en esa parte. Esta que viene a continuación es una de las que mejor funciona. Deje llegar a las consecuencias. Esta estrategia debe usarse siempre y cuando no se ponga en riesgo la integridad física o emocional o espiritual del niño. Consiste en advertir las consecuencias del comportamiento inadecuado del niño, y si el niño persiste en su comportamiento, deje que las cosas ocurran. Entonces ahí ponen un ejemplo básico, pues. Levante estás comiendo unas galletas en el piso, levántese del piso y cómase las galletas en la mesa. Él no hizo caso, vino el perro y se le comió las galletas. Mamá, más galletas. No, las tuyas eran las que se comió el perro. Listo. Ahora, no funciona cuando el niño se está asomando en el 5.º piso por la ventana y usted le dice, si se sigue asomando se va a caer. Entonces usted no puede dejar que las consecuencias se den, ¿no? Porque ahí no funciona. No vaya a decir, es que el pastor dijo que había que dejar las consecuencias. No, es cuando las cosas no traen consecuencias funestas, pues. Entonces ahí ya usted no puede decirle al niño, espera y verá que va a caer, porque a la fija se cae. Entonces no, ahí no puede hacer esa. Eso es cuando son cosas básicas. Entonces, por ejemplo, usted le dice al niño, si haces tal cosa, entonces, vuelve al asunto del entonces va a suceder tal otra. Usted no le dice nada más. Por ejemplo, si sigues peleando con tu hermanito, ya no vas a tener el televisor prendido. Usted no dice nada más. Usted tiene que estar diciendo, acuérdese lo que le dije, ¿va a seguir peleando? No, usted no dice nada. Siguió peleando, usted se levantó y apagó el televisor. Ay, pero el televisor, esa era la consecuencia de tu comportamiento. O sea, tú mismo apagaste tu propio televisor. Funciona mucho porque aprende al niño a ser autocontrolado. Entonces, ¿por qué se apagó el televisor? No porque papá es cascarrabia, no porque mamá es cansona, sino ¿por qué? Porque yo no hice lo que tenía que hacer. Entonces funciona muy bien en esa parte con los niños. Otro método es el aislamiento. Es un método bueno que hay que también usarlo con cuidado. Consiste en tener un lugar donde usted pone, en un sentido como la palabra lo dice, en aislamiento a su hijo. Puede ser el cuarto o puede ser algún lugar especial de la casa. Tiene que tener en cuenta estas cosas. Primero, tiene que ser un lugar seguro y donde usted esté vigilando lo que está haciendo el niño. No lo puede meter ahí y perder la visión porque cualquier cosa puede pasar. No vaya a cometer el error que cometían algunos padres de familia cristianos, y era que lo aislaban y lo ponían a leer la Biblia. Aislado leyendo la Biblia. Entonces para ellos la lectura de la Biblia se volvió un castigo, y la Biblia no puede ser un castigo para el niño. Dígale que al final del aislamiento ustedes dos van a conversar sobre el tema. ¿Por qué está tan desobediente? ¿Por qué le pegó al hermanito? ¿Por qué no hizo las tareas? ¿Por qué me llamó la profesora a ponerme quejas sobre que no llevaste la tarea? Entonces vas a estar aislado un tiempo y luego vamos a conversar del tema. Cuando termine el tiempo, cumpla con la promesa y hable sobre lo que le pasó al niño. Porque algunos papás cuando pasa el tiempo dicen, no tengo tiempo, hablamos después. ¿Y qué significa hablamos después? Nunca van a volver a hablar. Entonces, si usted no tiene ese tiempo, no le vaya, este método no funciona.
este método no funciona. Tiene que ser un tiempo en que usted pueda decir, ahorita hablamos del tema y en verdad usted pueda hablar del tema. Viene la parte que es la parte extrema, digamos ahí, que es el tema del castigo físico. ¿Es bien el castigo físico? Yo podría decirte varias cosas. La primera es, la Biblia dice que podemos castigar físicamente a nuestros hijos, pero yo haría dos observaciones fundamentales. Una, cuando usted va a castigar a su hijo físicamente, usted debe tener mucho cuidado en la manera como lo va a abordar, porque si el niño no entiende el tema del castigo físico, usted puede estarle dando una lección equivocada, y es que usted le puede decir al niño que está bien golpear a otro que no hace lo que yo quiero, porque eso es básicamente como el niño puede interpretar un castigo físico. Como no hice lo que mi papá me dijo, entonces me pegó. Entonces cuando mi amigo no haga lo mismo, yo le pego. Los que tienen niños pequeños y hermanitos, ustedes se dan cuenta que eso pasa mucho con los hermanos. Entonces usted ve el hermanito menor que el hermanito mayor que ¡pum! Le pegó al chiquito. Y usted dice, ¿qué pasó? Entonces el niño mayor dice, es que no me hizo caso. ¿Qué le está queriendo decir el niño ahí? Que él está aprendiendo de usted, y que cuando usted lo castigó físicamente, él no entendió por qué usted lo castigó, él simplemente sintió que usted le pegó, y que cuando alguien no hace caso, ¿qué hay que hacer para que haga caso? Pegarle. El niño aprende literalmente la lección. Entonces, cuando usted vaya a coger una varita o el método que usted tenga para castigar, creo que es uno de los momentos de mayor responsabilidad al momento de abordar ese momento, porque si usted no lo hace bien, usted está generando, usted está condicionando violencia en el niño, porque él no entiende por qué le pegó. Yo no sé si a usted le pasa o le pasó, pero en algún momento de su existencia usted puede recordar una pela que a usted se la dieron y usted nunca supo por qué. ¿Le pasó o no le pasó? A los que nos daban juguete en la época que éramos niños. Usted dice, pero todavía no entiendo qué pasó. ¿Por qué me pegaron? Si ni me explicaron ni me dijeron. Simplemente mi papá llegó bravo, alegó un rato y luego como que se sulfuró y agarró una correa y me metió 3 correazos y yo no supe qué pasó. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Le estamos diciendo al niño, cuando usted sea grande y una persona le saque la rabia, ¿qué hace? Péguele, porque eso es lo que se hace. Normalmente eso es lo que se hace. Entonces dice, cuando se castiga físicamente a un niño, hay que entender que muchas veces el niño, dependiendo de su personalidad y carácter, recibe un mensaje confuso. Y aquí hago otra observación. Usted tiene que orarle mucho a Dios, y orarle mucho significa no en intensidad, en tiempo, sino en intensidad y en meterse con Dios, porque como nuestros hijos son diferentes, hay niños que el castigo físico les hace muy buen provecho, pero hay niños que el castigo físico no les aprovecha, sino que les produce rebeldía. Si un niño usted discierne en el Señor que el castigo físico no le aprovecha, no lo castigue más físicamente, porque le está haciendo un daño. Ese tipo de niño que usted le pega el correazo y se queda mirándolo desafiante diciéndole, ¿y qué? ¿Quedó contento o qué? Ese tipo de niño, ese castigo no le sirve. No le vuelva a pegar más, porque usted no está haciendo nada ahí. Otros que dicen, a mí no me dolió. Entonces, quiere decir, es un indicador, no quiere decir que sea así, pero es un indicador que posiblemente el castigo físico a ese niño no lo afecta, o lo está afectando de una manera negativa. En cambio, hay niños que tú les das la nalgada o el correazo y lloran un ratico, pero luego los ves que tienen una actitud de arrepentimiento, cambian su manera, y usted dice, le aprovechó el correazo al niño, ¿no? Le fue muy bien con el correazo. En el caso mío, yo tengo 2 hijas. Con una siempre me funcionó el castigo físico, con otra no. Le generaba una rebeldía terrible. Entonces teníamos que decir, tengo unas ganas de darle una muenda, pero por hoy no, porque yo sé que si lo hago, no le estoy haciendo nada. Entonces tengo que buscar otro método de castigo, y otro método sí va a ser efectivo. Entonces dice, la mejor manera de usar el castigo físico es aclarando a la luz de la Biblia que esta acción está respaldada por Dios y lo hacemos en obediencia a Él. Mire lo que dice Proverbios 22:15. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Entonces yo lo practiqué alguna vez con mis hijas y me daba resultado, y es, hiciste esto, te ganaste el castigo, entonces siéntate acá. Por favor, léete este texto. Entonces la niña decía, ¿cómo es que dice aquí? Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él.
explícame qué quiere decir eso. No, pues eso quiere decir que me vas a castigar, ¿cierto? Sí, ¿por qué crees que te voy a castigar? Ah, porque es que hice algo malo. No, mami, no es por eso que te voy a castigar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo dice. Yo estoy obedeciéndole a Dios. Dios dice que esa necedad solo se te quita con este palito. Entonces te vas a poner aquí de espaldas y voy a hacer cumplimiento de lo que Dios me dice. Tan. Entonces ya si tienes rabia, que la descargue con Dios, que fue el que me dijo, pero no conmigo. Generalmente con Dios ellos no van a tener rabia. Ellos van a decir, no, es verdad, sí, yo la embarré, yo lo hice mal. Y mi papá no es que quiera pegarme, es que como él es cristiano y él obedece todo lo que la Biblia diga, entonces me castigó por eso. Es muy diferente a usted coger un muchacho y decirle, es que me tenés con tanta rabia que vení para acá y tum. Entonces él dice, cada vez que tenga rabia, ¿qué tengo que hacer? Al primero que encuentre por ahí, le pego. Entonces es diferente. Entonces luego, seguimos hablando allí, dice, si se hace de otra manera, esta acción le dice al niño que está bien lastimar a alguien que uno ama para resolver un problema. Cuando se va a castigar físicamente a un niño, se debe mostrar primeramente el amor, entendiendo que el niño es una persona inmadura con una manera de amar inmadura. La Biblia nos enseña a buscar la paz, por lo tanto, después de todo castigo físico, se debe buscar la paz. Después de administrar el castigo, debe establecerse la cordialidad mediante una manifestación de afecto. Cuídese, sin embargo, de no llegar a los extremos. Si el castigo ha sido justo, no es necesario realizar luego una escena dramática de reconciliación. Esa mamá que primero le pega y luego pues, no. Sí hay que buscar la reconciliación, pero hay que buscarla de una manera muy prudente, de una manera muy adecuada. Y es cuando ya el niño se calmó, cuando ya pasó todo, entonces vamos a conversar sobre el tema. ¿Cómo te sentiste? No, me sentí muy mal. ¿Y qué piensas de esto? No, que sí, que hice lo que no debía haber hecho. Hijos o hijas, ¿sabes? Ese castigo me dolió más a mí que a ti, porque yo no quería realmente hacerlo. Lo hago por obediencia a Dios, porque es que Dios dice que esa necesidad solo se te quita si te castigo. Entonces déjame darte un abrazo y decirte que te quiero demasiado. Listo. Se solucionó el problema, pero no el show pues del sentimiento que hay en el papá después de que ha castigado al niño, sino algo que es bien hecho. Dice Proverbios 29:15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara, dice, dará sabiduría. Entonces no es consentir al muchacho después de castigarlo, pero sí es importante un tiempo de reconciliación. A veces los papás antiguos usaban el tema de que aparte de que lo cascaban a uno, se enojaban el resto del día con uno. Entonces uno estaba ahí como achantado, ¿no? Porque pues, lo cascaron, uno está aburrido porque lo malo que hizo, pero aparte de eso, cada vez que te mira te hace mala cara. No, eso tampoco está bien. Ya lo castigaste, ya pagó el precio por lo que hizo, ahora vuelve a actuar tan normal como si no hubiera pasado absolutamente nada. Después de un riguroso castigo que el niño sabe que tiene merecido, evite la emotividad teatral. La mamá que llora, que dice que no, simplemente dígale al niño lo que está sucediendo y nada más. No necesita hacer una manifestación allí. ¿Cuáles son los efectos de una disciplina saludable en esos aspectos que hemos visto? La disciplina incrementa un sentido de valores como el respeto y la dignidad, entendiendo que lo más importante no es la falta, sino la persona. Siempre hay que recalcarle al niño eso. O sea, la falta ya la cometiste, ya, me importas tú. Por eso el castigo, por eso la disciplina, por eso el entrenamiento, por eso lo que te quiero decir y lo que te quiero explicar, porque tú me importas. Entonces es bueno que lo entendamos de esa manera. Motiva a una autonomía donde se entienden claramente deberes y derechos. Recuerde, estamos en una sociedad que solamente pide derechos, pero no quiere asumir ninguna responsabilidad. Desarrolla un sentido de responsabilidad en su comportamiento y carácter. Desarrolla parámetros de respeto a la autoridad, entendiendo que la sujeción a las autoridades les beneficia. Moverte del individualismo a un sentido comunitario por medio de la compasión. El niño que es disciplinado aprende a ser más comunitario. El niño indisciplinado aprende a ser más egoísta. ¿Y qué me importa lo que le pase a los demás? Hago lo que yo quiera. Y desarrolla un autoconcepto saludable. Ni es tan orgulloso, pero tampoco es tan por debajo de los demás, sino que maneja un autoconcepto que es saludable. Finalmente, esto como un resumen de todo lo que hemos visto. Existe una gran diferencia entre disciplina y castigo, y es bueno que usted lo tenga claro. Disciplina es entrenamiento, castigo es control.
Se puede castigar sin disciplina y se puede disciplinar sin castigo. Esa frase es muy interesante. Se puede hacer las dos cosas. La disciplina no solo tiene efectos presentes, sino que sus mayores alcances están en el futuro, en la formación del carácter del niño. Cuando tú castigas, y esto es claro, cuando tú castigas, tú estás mirando al pasado, a lo que hizo el niño. Entonces, como hiciste esto, tenga y tenga. Cuando tú disciplinas, estás mirando al futuro, lo que vas a hacer. Si la embarraste, no dices, pero no vas a volverlo a hacer. Entonces, aquí está la medida disciplinaria. Entonces, es importante eso. La disciplina es fundamental en la formación ética de valores como el respeto y la autoridad, tan necesarios para la correcta convivencia. La disciplina es el arte de construir una vida. Cada niño es diferente en la asimilación de las estrategias disciplinarias. No se debe tener ningún tipo de preferencias con los niños. Hay que castigarlos, hay que disciplinarlos, hay que enseñarles igual al niño o a la niña, o al mayor o al menor, o a cualquiera de ellos. El afecto es la clave de la disciplina saludable. Cuando el niño siente que aunque lo castigaste, tú lo amas, que aunque lo disciplinaste, tú lo amas, eso va a ser un bálsamo tremendo, tremendo en el corazón y en la vida entonces